Mi hermana me exigió las llaves de mi casa del lago frente a 200 invitados. Mi madre estuvo de acuerdo. Ahora trabajas en el extranjero. Sin marido, sin hijos. ¿Para qué la necesitas? Me negué. Ella me abofeteó tan fuerte que me dejó una marca de mano en la mejilla. No me inmuté. Simplemente salí e hice una llamada telefónica. Una hora más tarde, un hombre de traje llegó a la boda. Lo que dijo delante de la gente hizo que la mano de mi hermana volara a su boca. Mi madre apenas podía mantenerse en pie. Mi nombre es Regina Sharp. Tengo 34 años. Hace 2 semanas, en la boda de mi hermana, delante de 200 invitados, ella me exigió las llaves de mi casa del lago como regalo de bodas. Mi madre se puso a su lado y lo dijo en voz alta: trabajas en el extranjero, sin marido, sin hijos. ¿Para qué la necesitas, Regina? Dije que no una palabra. Mi madre me abofeteó. La marca de la mano en mi mejilla izquierda fue visible durante 1 hora. 200 personas observaron. Los padres de Caleb observaron. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. No levanté la mano. No lloré. No hablé. Cogí mi bolso de mano, caminé hasta la terraza del vestíbulo e hice una llamada telefónica. Lo que mi madre y mi hermana no sabían era esto. Mi padre había estado esperando 4 años para protegerme, y estaba a punto de hacerlo desde la tumba. Antes de seguir, si tu pecho se oprimió como el mío, por favor tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte. Esto ayuda a que esta historia llegue a otras personas que necesitan escucharla. Y deja tu ciudad y tu hora local en los comentarios a continuación. Me encanta saber en qué parte del mundo te encuentras esta noche mientras escuchas esto. Soy Regina. Esta es la historia de la mentira que mi madre guardó durante 4 años después de la muerte de mi padre y la única llamada telefónica que la terminó. Ahora, déjame llevarte de vuelta a una mañana en Zúrich, la semana antes de volar a casa. La luz en mi apartamento de Zúrich entró baja y gris esa mañana. Marzo en Suiza es lluvia y piedra, y la ventana de mi cocina da a un patio con un árbol. Vertí café negro en la vieja taza de esmalte de mi padre, la que me había dado cuando me fui a la universidad hace 16 años. El asa estaba astillada. Nunca la había reemplazado. Sobre mi escritorio había un cuaderno de cuero, marrón oscuro, suave por el uso. Mi padre me lo dio en mi cumpleaños número 16 con una frase: anota lo que veas. No discutas, solo observa. Había guardado ese cuaderno a través de cada mudanza. Pittsburgh, Boston, Zúrich. 3 apartamentos, 2 rupturas, un funeral. Dentro de la portada había una fotografía. Mi padre y yo en el muelle de la casa del lago. Él sostenía una caña de pescar. Yo tenía 12 años. Él no sonreía, pero sus ojos sí. Nunca sonreía en las fotografías. Decía que su cara no estaba diseñada para ello. El mensaje de voz de la noche anterior se reprodujo en mi cabeza. La voz de mi madre, enérgica, casi alegre: Regina, firma ya el traspaso de la casa del lago a tu hermana. Nunca estás en este continente. Es lo correcto. Llámame. Cerré el cuaderno. Necesitaba hablar de mi familia antes de contarte el resto. Mi hermana Vanessa nació 5 años después de mí. Desde el día en que llegó a casa del hospital, mi madre la sostuvo como si finalmente le hubieran dado lo correcto. No recuerdo haber sido sostenida. Recuerdo haber observado. Vanessa creció ruidosa. Practicaba risas en el espejo. Ella etiquetaba cada publicación de Instagram con exactamente 3 hashtags. Ni más, ni menos. Les decía a los extraños en las fiestas lo que quería que pensaran de ella. Y luego se convertía en eso. Yo era la otra, la que observaba. Mi padre nos veía a ambas. No intervenía. No tomaba partido en voz alta. Me veía a mi madre elegir a Vanessa sobre mí en cada cumpleaños, cada cena, cada Navidad. Y me veía a mí no protestar. Una noche, cuando yo tenía 12 años, Vanessa tomó el collar que me había dejado mi abuela, lo usó para ir a la escuela, dijo que había pedido permiso. No lo había hecho. Mi madre la respaldó: es tu hermana. Compartan.
No seas egoísta. Esa noche, mi padre vino a mi habitación. Se sentó a los pies de mi cama. Miró la alfombra durante un minuto entero antes de hablar. Diane miente como otras personas respiran, dijo, observa. ¿Se fue? No dijo nada más. No lo entendí entonces. Pensé que estaba enojado por el collar. Vanessa se comprometió en mayo del año pasado con Caleb Harwell. Su familia era de dinero antiguo de Connecticut, del tipo que poseía cosas antes de que existieran las acciones. Los Harwell tenían una casa en Greenwich y un nombre que abría puertas en clubes de campo que habían estado cerrados durante un siglo. Mi madre me contó sobre el compromiso por teléfono. Usó una voz que no había escuchado desde que la habían ascendido en la clínica dental. La familia de Caleb es importante. Regina, tenemos que asegurarnos de que Vanessa se vea bien. Silencié el chat familiar grupal esa noche. Lo había hecho años antes, pero revisé de nuevo para asegurarme. Notificaciones desactivadas. Pantalla de bloqueo en silencio. En un mes, comencé a ver la frase propiedad en Vermont aparecer en mensajes que leía pero no abría. Mi prima Marta me envió un mensaje directamente. Vanessa dice, ustedes están arreglando lo de la casa del lago para la boda. ¡Qué lindo! No respondí. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Me dije a mí misma que Diane siempre había hablado demasiado sobre bienes raíces. Me dije a mí misma qué pasaría. En septiembre, Vanessa me llamó desde su coche en una autopista de Boston. Estaba radiante, como siempre lo estaba cuando quería algo. Reg, ¿podemos hablar de la luna de miel? Estábamos pensando en la casa del lago por 2 semanas. Apenas la usas. Significaría todo para nosotros. Dije, lo pensaré. Colgué. No lo pensé. En diciembre, mi madre me llamó directamente. Sin preámbulos, Regina, simplemente cede la casa del lago a tu hermana. No la necesitas. No estás en este continente. La familia de Caleb espera que ella aporte algo. Deja de ser terca con los bienes raíces, cariño. También colgué esa llamada. Abrí el cuaderno de cuero por primera vez en años. Leí más allá de la página 1. Las páginas que nunca había leído tenían la letra de mi padre en líneas apretadas y cuidadosas. Fechas, observaciones, nombres. 2 columnas en cada página. Columna izquierda, lo que Diane dijo. Columna derecha, lo que Diane hizo. Leí hasta las 2 de la mañana. Debí haber sabido entonces, pero aún no sabía lo que quería decir. El diagnóstico llegó un martes de noviembre de 2021. Mi padre me llamó a las 6 de la mañana, hora de Zúrich. Su voz era la misma de siempre, firme. Dijo la palabra pancreático y luego dijo etapa 4. Y luego dijo, siento despertarte, pero quería ser yo quien te lo dijera. Estuve en un vuelo a JFK en 36 horas. Mi equipo en Helvetica Capital Partners me cubrió. Mi directora, una mujer austriaca llamada Brigitte, solo dijo, vuelve cuando vuelvas. No pienses en nosotros. Entré a la casa en Albany un sábado por la tarde, y él estaba en su sillón reclinable, más pequeño que 3 meses antes, sus manos de ingeniero apoyadas en los brazos de la silla. Todavía llevaba su reloj de trabajo. No había trabajado en 7 años, pero lo llevaba de todos modos. Me miró cuando entré. Parecía cansado. Parecía el mismo. Viniste rápido. Me senté en el puff frente a su silla. No hablamos del diagnóstico ese primer día. Hablamos de una fuga en el fregadero de la cocina. Me dijo qué válvula cerrar en el sótano. Me dijo el número de pieza de la arandela. Lo anoté en una servilleta de papel. Así nos amaba. A través de instrucciones. No me dijo lo que ya estaba haciendo en privado. Me tomé 6 semanas de licencia sin goce de sueldo. Me mudé a la habitación de invitados de mis padres. Mi madre la había vuelto a pintar el año anterior. Amarillo pálido. Había colgado un cuadro de una playa en la que nunca habíamos estado. Los cuidados paliativos comenzaron a principios de diciembre. Una enfermera venía 2 veces al día. Una mujer llamada Carla. Era amable.
Tenía acento de Boston y un llavero pesado. El dormitorio de mi padre se convirtió en una pequeña isla de rutinas. Medicamentos para el dolor cada 4 horas, caldo de huesos de un termo. La ventana entreabierta incluso en invierno porque quería oír a los pájaros. Una mañana a mediados de diciembre, me pidió que llevara un sobre a la oficina de Howard Bennett en el centro. Me lo dio del bolsillo interior de su bata. Estaba sellado con cera roja, sus iniciales grabadas en la cera HB en el frente con su letra cuidadosa. No lo abras, dijo. Dáselo a Howard tú mismo. Dile que le doy las gracias. Conduje los 20 minutos hasta el centro. Las calles tenían una fina capa de nieve fresca. Bennett & Carroll estaba en un antiguo edificio de piedra en Washington Avenue. La secretaria me dejó pasar. Howard salió a la puerta él mismo. Me miró con atención. No hizo preguntas. Tomó el sobre. Me dio las gracias. Dijo una cosa mientras me iba: tu padre es un hombre profundamente cuidadoso, Regina. Dile que me encargo de esto hoy. Conduje a casa. Le dije a mi padre que se lo había entregado a Howard. Él asintió. Volvió a dormirse. No pregunté qué había en el sobre. Debí haberlo hecho. A principios de enero, mi padre me pidió que llevara un segundo sobre a Howard Bennett. Este era más grueso, sellado de la misma manera, la misma cera roja, las mismas iniciales HB en el frente. Las mismas instrucciones, dijo. Entrégaselo a Howard. No lo abras. Conduje al centro. Howard estaba en la puerta principal antes de que yo estacionara. Tomó el sobre. Lo sostuvo por un momento. Dijo: dile a tu padre que todo está en orden. Conduje a casa. Se lo dije a mi padre. Cerró los ojos. Asintió una vez. Dijo: bien. Eso está hecho. Le pregunté qué estaba hecho. Dijo: nada de lo que tengas que preocuparte. Asegúrate de comer algo. Estás demasiado delgada. Le hice sopa. No volví a preguntar. A finales de marzo, 3 semanas antes de morir, mi padre me pidió que lo llevara a la casa del lago por última vez. Carla, la enfermera de cuidados paliativos, dijo que no. Lo dijo con firmeza. Dijo que sus niveles de dolor eran demasiado altos. Mi padre esperó a que se fuera. Luego me preguntó de nuevo. Dijo: Regina, voy contigo o con la siguiente persona que entre por la puerta. Tú decides quién quieres que sea. Empaqué sus medicamentos en una pequeña bolsa con cremallera. Lo llevé en su viejo Buick. El viaje fue de 3 horas. Durmió la mayor parte del tiempo. Llegamos al mediodía. El lago todavía estaba medio congelado. La luz era clara, fría y muy intensa. Lo ayudé a salir del coche. Caminó hasta el muelle por su propio peso, una mano en mi codo. Nos sentamos uno al lado del otro en el banco al final del muelle. Llevaba su pesado abrigo de lana y el gorro de lana que mi madre le había tejido en 1998. No hablamos durante mucho tiempo. Miró el agua. Vio a un ganso posarse en el hielo y caminar en 3 círculos lentos. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y puso una pequeña llave de latón en un llavero de cuero en mi mano. El llavero era de cuero viejo. El latón opaco por el uso. Esto es para la caja fuerte en el armario de mi dormitorio. Dentro de la pared trasera. Detrás del zapatero. Diane no sabe de esa caja fuerte. Ella cree que hice reforzar la pared por razones de seguro. La construí hace 5 años. La combinación es tu mes de nacimiento y tu año de nacimiento al revés. Lo miré. ¿Qué hay en la caja fuerte? Lo que necesites cuando lo necesites. No la abras antes de eso. Sabrás cuándo. Está bien. Cerró mi mano alrededor de la llave. Dijo: no le digas a tu madre lo de la caja fuerte. No le digas a Vanessa. No hasta que lo necesites. No lo haré. Se sentó por otro minuto largo. Luego dijo: quiero que recuerdes algo. El muelle. Este banco.
La forma en que la luz está sobre el agua ahora mismo. Lo recordaré. Bien. Nos sentamos durante otra hora. El frío se intensificó. Él tiritó. Lo ayudé a regresar al coche. Condujimos de regreso a Albany. Metí la llave de latón en el bolsillo trasero de mi cuaderno. Me olvidé de ella. Él murió el 9 de abril. Justo al amanecer. Carla estaba allí. Mi madre estaba allí. Vanessa estaba allí. Yo estaba allí. No había hablado en sus últimas 12 horas. Me apretó la mano derecha una vez. Sostuve su mano durante 40 minutos después. El funeral fue el sábado siguiente. Vinieron 200 personas. Había trabajado en GN Schenectady durante 38 años. Ingenieros vinieron de 3 estados. Antiguos colegas se quedaron al fondo vistiendo el mismo tipo de traje oscuro. Volé de regreso a Zúrich al día siguiente. Dentro de las 48 horas del entierro, mi madre había comenzado un pequeño cambio en el lenguaje. La casa del lago en su conversación se convirtió en la casa de Gerald, luego en nuestro lugar, luego, al final del primer verano, la casa del lago de la familia. Vanessa captó el ritmo rápidamente. Siempre lo hacía. Y la mentira comenzó. Ni siquiera me di cuenta de que ese primer verano después de su muerte, mi madre y Vanessa se quedaron en la casa del lago durante 2 semanas. Publicaron 17 fotos. Me etiquetaron en 9 de ellas. La leyenda decía, tiempo en familia en nuestro lugar. Extrañando a Gerald, pero él querría esto. Vi la publicación desde Zúrich a las 3 de la mañana. No podía dormir. No dije nada. Fue la primera vez que noté la palabra nuestro. La segunda vez fue en una tarjeta de Navidad que mi madre envió ese diciembre. Tenía tarjetas preimpresas con una foto familiar. La leyenda debajo de la foto decía, de los Sharps en nuestro retiro de Vermont. La tercera vez fue en Pascua del año siguiente. Mi tía Marjorie, la hermana mayor de mi padre, me llamó desde Florida. Había recibido una llamada telefónica de mi madre. Dijo, Reggie, cariño, tu mamá me dijo que ella y Vanessa están organizando los horarios de verano en la casa del lago. Pensé que eras la dueña absoluta de ese lugar. Algo cambió. Dije, tía Marjorie, nada cambió. Mamá solo está hablando. No te preocupes. Ella dijo, ¿estás segura? Dije, estoy segura. Colgué. Me senté en mi apartamento durante 1 hora sin moverme. En 2023, la reescritura se aceleró. Mi madre comenzó a decir a los vecinos que la casa del lago había sido comprada por nosotras 2 juntas a lo largo de los años. Cuando lo repitió lo suficiente en suficientes habitaciones, se volvió casi cierto para ella. Vanessa añadió su propia capa. En los chats grupales con primas, escribía, tenemos que planificar nuestro verano en el lago. Siempre nosotros siempre. Comenzó a referirse a ella en Instagram como el complejo familiar. ¿Complejo? Esa era la palabra que usaba. Lo noté desde Zúrich. No dije nada. Estaba trabajando 60 horas a la semana en Helvética ese año. Tuvimos una auditoría regulatoria importante. Me dije a mí misma que me ocuparía de mi familia después de la auditoría. La auditoría terminó. No me ocupé de mi familia. En 2024, 3 años después de la muerte de mi padre, mi madre me llamó con una propuesta informal, Regina, ¿qué te parecería transferir la escritura de la casa del lago a un título conjunto? Tú, yo y Vanessa, solo por comodidad. Para que todos podamos usarla sin papeleo. La familia de Caleb podría querer visitarla si es claramente propiedad familiar. Dije, no, mamá. Esperé la insistencia. Ella no insistió. Lo dejó tan rápido. El hecho de que lo dejara fue su propia información. Pero el siguiente fin de semana, en una barbacoa familiar en casa de mi prima en Saratoga Springs, presentó la casa del lago a un vecino como la que Gerald quería que Vanessa tuviera algún día para cuando sentara la cabeza. Yo estaba sentada a 4 pies de distancia. No me moví. No la corregí. El vecino, un cirujano jubilado llamado Dr. Oberyn, miró de mi madre a mí.
Él había conocido a mi padre. Sabía que la casa del lago me pertenecía. Su cara parpadeó. Se volvió hacia mi madre. Dijo lentamente, es un hermoso sentimiento, Diane. Se alejó de la conversación. 20 minutos después, de camino al estacionamiento, se detuvo junto a mi silla y dijo en voz baja, Regina, tu padre me habló de la casa del lago en 2021. Solo quiero que sepas que lo recuerdo. Le di las gracias. Le dije que estaba bien. Esperé hasta las 8 de la tarde y conduje al aeropuerto 4 horas antes. Me senté en la terminal internacional del aeropuerto de Albany comiendo pizza del aeropuerto. Me dije a mí misma que me había ido por problemas de horario. No eran problemas de horario. Había estado haciendo esto durante casi 3 años. Escuchando la reescritura, observando la reescritura, dejando que la reescritura se mantuviera. Alguna parte de mí había decidido, en la bruma del dolor, que era más fácil dejar que mi madre construyera su historia que discutir. Mi padre se había ido. No podía ser herido. La casa del lago era solo propiedad. La propiedad no es una colina por la que morir. Excepto que no era solo propiedad. Simplemente aún no me había dado cuenta de eso. Enero de 2026. Había volado a casa para una Navidad retrasada. 3 días en casa de mi madre en Albany. 3 días demasiados. Mi madre había insistido en cocinar cada comida. Me había acorralado en el lavadero el segundo día y me había dicho, Regina, realmente necesitas arreglar lo de la casa del lago antes de la boda. Los Harwell preguntarán. No respondí. Subí las escaleras y empaqué una bolsa de noche. El cuarto día, le dije que necesitaba 2 noches en la casa del lago. Un poco de tranquilidad, un poco de respiración. A ella no le gustó. Lo dejó pasar. No se ofreció a venir. Conduje las 3 horas sola. La casa del lago estaba fría y vacía. La calefacción tardó 1 hora en calentar las habitaciones. Encendí un fuego en la estufa de leña. Hice sopa de lata. Me senté en el muelle al atardecer y traté de recordar el rostro exacto de mi padre. No pude del todo. A la mañana siguiente, necesitaba encontrar un certificado de seguro. Recordaba que lo guardaba en la caja fuerte del suelo del armario del dormitorio principal. La caja fuerte detrás de la pared trasera, detrás del zapatero. Fui al armario. Aparté el zapatero. La pared detrás estaba pintada de blanco. Había una costura fina. Me arrodillé. Saqué la llave de latón de mi cuaderno por primera vez en 3 años. Pulsé el panel oculto. Se abrió. La caja fuerte estaba detrás, empotrada en los montantes. Una pequeña caja fuerte de suelo estándar con un teclado numérico y una ranura para la llave. Introduje la combinación. Mi mes de nacimiento y año de nacimiento al revés. El teclado emitió un pitido. Giré la llave. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, detrás del certificado, había 2 cosas. Un sobre grueso sellado con cera roja. Las iniciales HB grabadas, idénticas a las que le entregué, y una carta doblada en su papelería, sin sellar, con mi nombre escrito con su letra cuidadosa en el frente. Hasta que abrí la caja fuerte, había sido una hija que dejaba pasar las cosas. Después de abrir la caja fuerte, ya no era esa hija. Si alguna vez te has sentado en una familia que reescribe las palabras de tu padre después de que él se fue y has visto a todos seguir la corriente porque es más fácil, quiero saber de ti. Deja un comentario a continuación. Los leo. Me senté en el suelo del armario del dormitorio. La alfombra bajo mis rodillas era más vieja que mi hermana. Sostuve la carta sin sellar en mis manos y leí el primer párrafo. Regina, si estás leyendo esto, significa que tu madre ha intentado algo. Lo siento. No quería dejarte esto, pero necesitaba dejarte protegida. Y la única forma que sabía era asegurarme de que la verdad estuviera en un lugar al que ella no pudiera llegar. Dejé de leer. Cerré la carta. La sostuve contra mi pecho por un momento. Me levanté. Salí de la habitación, atravesé la cocina, salí por la puerta trasera, por el camino de grava hasta el muelle. El sol de la mañana estaba sobre el agua.
Aire frío, sin viento, el lago era un espejo. Me senté con las piernas colgando del borde del muelle, en el mismo lugar donde mi padre me había entregado la llave del latón 3 años antes. Abrí el sobresellado con cera cuidadosamente con la uña. La cera se rompió limpiamente. Dentro había un documento de varias páginas, sujetado con un clip, impreso en papel grueso. La portada se titulaba Fideicomiso revocable de la familia Sar modificado y reafirmado el 14 de diciembre de 2021. Leí solo 3 páginas, la portada, el programa de activos, la línea de beneficiarios. El programa enumeraba un activo, propiedad inmobiliaria en Lake Champlain, Charlotte, Vermont. Escritura previamente a nombre de Gerald Azar transferida a Fideicomiso el 14 de diciembre de 2021. Fuente de fondos, cuenta de suplemento de jubilación personal de SARP establecida en 1981, nunca mezclada. La línea de beneficiario decía, tras la muerte del otorgante, dicha propiedad pasará en su totalidad a Regina Margaret Sharp, hija, como única beneficiaria, libre de cualquier reclamación por parte del cónyuge o cualquier otro heredero. Fiduciario, Howard Bennett, Esquire, Bennett & Carroll. Albany, New York. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez. Había un cuarto nombre en la página 3. Una línea para la firma de un testigo. Dr. James Overin, cirujano jubilado. El mismo vecino que se había detenido junto a mi silla en Saratoga. Howard, el hombre a quien le había entregado el sobresellado con cera en el invierno de los últimos meses de mi padre. El hombre que había dicho, tu padre es un hombre profundamente cuidadoso. Le había llevado ese sobre. Había llevado esto. Había sido parte de esto y no lo había sabido. Me senté en el muelle durante mucho tiempo sin moverme. Empecé a contar hacia atrás. Abril de 2022, mayo, junio, julio. Las primeras fotos de nuestro lugar. La llamada telefónica de la tía Marjorie. La primera tarjeta de Navidad. La llamada telefónica sobre la escritura conjunta. La barbacoa de Saratoga. La frase tranquila de Overin sobre recordar el mensaje de voz de diciembre. El compromiso de Vanessa. Las menciones casuales de la propiedad de Vermont. La instrucción de mi madre de simplemente cederla. 4 años. 4 años de que me dijeran de 100 pequeñas maneras que los deseos de mi padre eran algo distinto de lo que realmente había escrito el 14 de diciembre de 2021. Me quedé muy quieta. Esa tarde regresé en coche a Albany. Guardé los documentos bajo llave en el maletero de mi coche de alquiler. No le dije a mi madre lo que había encontrado. Me senté a su mesa esa noche y la dejé hablar de los planes de la boda. Asentí. Pregunté por las flores. Pregunté por el plan de asientos. Pregunté por el menú. Ella dijo, le dije a la organizadora que querríamos centros de mesa adicionales para la mesa principal. La madre de Caleb es particular. ¡Qué bien! Mamá, ¿has pensado más en la casa del lago, Regina? Estoy pensando en ello. Se animó. Bien. Eso es todo lo que pido, que lo pienses. Ella rellenó mi copa de vino. En mi habitación de hotel esa noche, fotografié cada página del fideicomiso. Fotografié ambos lados de la carta de mi padre. Me envié las fotos a mí misma a 3 cuentas separadas. Subí las fotos a 2 carpetas en la nube cifradas. Las grabé en una pequeña memoria USB. Abrí el cuaderno de cuero para verificar algo. Recorrí las entradas por fecha. En una página fechada el 13 de diciembre de 2021, el día antes de que se firmara el fideicomiso, mi padre había escrito una frase, Overin accedió a ser testigo. Buen hombre. Miré la línea. Había nombrado al testigo en su propio cuaderno un año antes de que yo necesitara saberlo. Lo había documentado todo. Cada conversación, cada firma, cada paso. Cerré el cuaderno y dormí 4 horas. A la mañana siguiente, llamé a mi tía Marjorie en Florida. Le dije que estaba investigando algo discretamente y le pedí que mantuviera nuestra conversación confidencial. Le pregunté, cuando te llamó mamá sobre la casa del lago, ¿cuál fue la fecha? Ella hizo una pausa. Llevo un registro de llamadas. Vieja costumbre.
Espera. Oí pasar páginas. 12 de agosto de 2022. Me llamó a las 10 de la mañana. Dijo que Vanessa necesitaría esa propiedad eventualmente y que por favor no lo mencionara cuando hablara contigo. Le di las gracias. Ella dijo, Reggie, tu madre está en problemas. Dije, te lo haré saber. Volé de regreso a Zúrich el 12 de enero. No me despedí en persona. Dejé una nota en la cocina. Durante 3 semanas, no hice nada visible. Fui a trabajar. Fui al gimnasio. Cociné la cena en casa. Dejé que la información se asentara en mi cuerpo hasta que dejó de sentirse como un fuego y comenzó a sentirse como un hecho. La mañana del 2 de febrero, le escribí un correo electrónico a Howard Bennett, 6 palabras, encontré lo que mi padre me dejó. ¿Podemos hablar? Él respondió en 1 hora. 2 frases, necesitamos hablar en persona. He estado esperando. Compré un billete a Albany para el siguiente fin de semana. Había un nombre al que necesitaba llamar. Compré el billete. Howard Bennett me recibió en la puerta principal de Bennett and Carroll un sábado por la mañana a mediados de febrero. La oficina estaba en una tranquila manzana de Washington Avenue. El edificio era de 3 pisos de piedra del siglo XIX. Howard tenía 68 años. Llevaba un traje azul marino. Tenía el pelo blanco y corto. Tenía una ligera joroba en el hombro derecho. Me estrechó la mano. Me sirvió café en su oficina de una jarra de cristal en un aparador, como recordaba que lo hacía en 2021. No se sentó hasta que yo lo hice. Antes de que tomara un sorbo, dijo una cosa, tu padre me dijo que esperara hasta que vinieras a mí. Así que esperé. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando? 4 años y 10 meses. Dejé el café. Muéstrame todo. Empieza desde el principio. Howard abrió un archivo grueso del aparador detrás de su escritorio. El archivo tenía 4 pestañas. Papel viejo a la izquierda, papel nuevo a la derecha. Todo fechado, todo con referencias cruzadas. Me guió a través del fideicomiso paso a paso. Me mostró las notas de ingreso de mi padre del 30 de noviembre de 2021, 11 días después del diagnóstico. Me mostró los formularios de certificación de capacidad firmados por 2 testigos el 14 de diciembre de 2021, el Dr. James Overin, y un hombre llamado Walter Pinsky, un antiguo colega de mi padre de G, también vivo, también dispuesto a testificar. Me mostró la transferencia de escritura original de Gerald Sharp individual a Sharp Family Revocable Trust fechada el 14 de diciembre de 2021, presentada ante el registrador de escrituras del condado de Chittenden en Vermont el 21 de diciembre de 2021. Me mostró la documentación de la fuente de fondos. La cuenta de suplemento de jubilación personal de mi padre se originó en 1981 en un banco diferente al de las cuentas familiares conjuntas, con extractos que se remontan a 40 años. Nunca había tocado los ahorros matrimoniales. La casa del lago había sido pagada con cada $1 de dinero que había ahorrado por separado durante toda su vida adulta. Pregunté quién sabía. Solo tu padre, yo, el Dr. Overin y el señor Pinsky. Ninguno de los testigos conoció a tu madre socialmente. Tu padre los eligió por esa razón. Pregunté qué había hecho mi madre. Howard pasó a otra pestaña. Pestaña 3. El 11 de mayo de 2022, un mes después del funeral de tu padre, tu madre llegó a esta oficina sin cita previa. Pasó por delante de mi secretaria. Mi secretaria llamó a mi escritorio 2 veces. Tu madre dijo que no se iría hasta que la viera. Se sentó en la silla donde estás sentada ahora. Leyó de sus propias notas contemporáneas escritas esa misma mañana. Cita, necesitas destruir ese documento actualizado, Howard. Destrozará a la familia. Gerald no estaba en sus cabales cuando lo firmó. Estaba bajo los efectos de la morfina. El testamento original de 2018 es lo que realmente quería. Te pido como abogado de la familia que hagas lo correcto. Fin de la cita. Respondí que no era el abogado de la familia, que había sido el abogado personal de Gerald, que el fideicomiso había sido firmado antes de que se surtiera cualquier receta de morfina para cuidados paliativos, y que no destruiría ningún documento. Ella se fue a las 10:31 de la mañana.
Mi secretaria presenció su salida. Pregunté si había una grabación. Él pasó la página. 4 días después, el 15 de mayo de 2022, tu madre dejó un mensaje de voz en la línea principal de la firma a las 4:18 de la tarde. El sistema de mensajes de voz conserva todos los mensajes durante todo el periodo de retención. No lo he borrado. Él levantó el teléfono de su escritorio, marcó un código interno, puso la llamada en altavoz. Escuché la voz de mi madre. 4 años más joven, enérgica, casi alegre. Howard, soy Diane Sharp. Necesito que destruyas ese documento actualizado. Romperá a la familia. Gerald no estaba pensando con claridad cuando lo hizo. Por favor, destrúyelo. Llámame. El mensaje de voz terminó. Howard colgó. La habitación quedó en completo silencio. Él dijo, le devolví la llamada el 17 de mayo. Le dije de nuevo que no destruiría el documento. Le dije que cualquier intento futuro de solicitarme que alterara o destruyera el fideicomiso sería documentado y reportado. Ella no volvió a llamar. Le pedí a Howard una copia del archivo del mensaje de voz. Dijo que ya había sido exportado a un archivo digital y que me esperaba en una memoria USB. Me entregó la memoria USB en un pequeño sobreacolchado. Le pregunté a Howard cuáles eran mis opciones. Las expuso sin prejuicios. Podría presentar los documentos del fideicomiso formalmente ante el registrador del condado en Vermont, lo que pondría la cadena de título de la Casa del Lago más allá de cualquier disputa pública. Podría enviar a mi madre una carta certificada a través de la oficina de Howard explicando la situación. Podría confrontarla en privado. Podría esperar. Podría presentar una denuncia penal por la solicitud de mayo de 2022, que en Nueva York podría ser acusada bajo los estatutos de manipulación. Aunque Howard dijo que no presentaría la denuncia a menos que yo se lo pidiera. Dijo, lo que elijas, actuaré cuando me llames. Le hice una pregunta más. ¿Alguna otra persona de la familia se ha puesto en contacto con usted alguna vez? Howard hizo una pausa. Sacó una carpeta delgada del fondo de la credenza. Tu hermana llamó a esta oficina 2 veces, ambas en 2024. La primera llamada fue el 8 de marzo de 2024. Le preguntó a mi secretaria si había algún documento de fideicomiso relacionado con la propiedad del lago. Mi secretaria le dijo, según el protocolo, que no podíamos discutir asuntos de clientes. La segunda llamada fue el 2 de octubre de 2024. Hizo la misma pregunta con otras palabras. Dijo, solo quiero asegurarme de que mi madre y yo no nos vamos a sorprender de nada cuando mi hermana decida ser egoísta. Punto. Fin de la cita. Mi secretaria anotó la llamada. Tu hermana nunca volvió a llamar. Lo miré. Vanessa sabía que podría haber un documento. ¿Sospechaba? No sabía. Y mi madre sabía. Sabía que había un documento. Sabía su contenido. Y eligió construir una historia de 4 años encima. Sí, la evidencia lo apoya. Me quedé con eso por un momento. Saqué el cuaderno de cuero de mi padre. Lo abrí en una página en blanco. Escribí una fecha, 21 de marzo. Howard miró la fecha. La boda de Vanessa. Sí. Asintió una vez. No discutió. No aconsejó. No preguntó por qué. Dijo, llámame el día. Estaré cerca. Cerré el cuaderno. Tenía todo lo que necesitaba. Ahora solo tenía que esperar. Volé de regreso a Zúrich en el vuelo del domingo por la noche. Dormí en el avión por primera vez en meses. Desempaqué en casa, hice la cena, lavé los platos y doblé la ropa. Cosas rutinarias. Necesitaba rutina. Esa noche, tarde, me senté en la mesa de la cocina con la carta de mi padre extendida frente a mí. La leí desde la primera palabra hasta la última. 2 páginas, ambas caras. Su letra cuidada, el tipo de caligrafía que tienen los ingenieros, cada letra precisa, cada margen parejo. Escribió sobre ver la dinámica. Se disculpó por no haberme protegido antes. Dijo que había sido un hombre cuidadoso, un hombre observador, un hombre tranquilo.
Dijo que había decidido en noviembre de 2021, la noche después de su diagnóstico, que observar ya no era suficiente. Explicó lo de la casa del lago. Escribió que la había comprado en el verano de 2018 usando dinero de una cuenta de suplemento de jubilación que había mantenido separada de los ahorros matrimoniales durante 40 años. Dinero que había guardado dólar por dólar, década tras década porque había querido dejar una cosa para la hija que nunca pidió nada. Escribió sobre mí, la forma en que yo observaba, la forma en que no discutía, la forma en que había cargado con cosas para la familia sin que nunca me lo agradecieran. Escribió, Regina, eres la hija que nunca pidió nada. Así que, estoy pidiendo en tu nombre. Toma lo que es tuyo. Construye una vida que sea tuya. Y cuando me necesites, mira el agua. Estaré observando. Lo firmó. Observando siempre, papá. Lo leí 3 veces. Luego lloré durante 2 horas. Luego me detuve. A la mañana siguiente, volví a repasar el cuaderno de cuero, página por página. Cada página que mi padre había escrito, que nunca me había molestado en leer más allá de la primera. Las páginas estaban llenas de observaciones, fechadas, tranquilas, el tipo de notas que tomaría un ingeniero. Octubre de 1997. Diane presentó a Vanessa a un vecino como la inteligente. Regina estaba en la misma mesa. Marzo de 2003. Diane le dio a Vanessa el collar que le habían prometido a Regina. Regina no dijo nada. Observa este patrón. Decide si abordarlo. Julio de 2010. Regina ganó un premio en la escuela. Diane se saltó la asamblea para llevar a Vanessa de compras. Regina no dijo nada en el viaje a casa. Diciembre de 2018. Casa del lago comprada. No se lo digas a nadie por ahora. Título solo a mi nombre. Financiado con cuenta de suplemento. Diane asume conjunto. Noviembre de 2021. Diagnóstico, cáncer de páncreas etapa 4. 6 a 8 meses. Es hora de actuar sobre la cuestión de la casa del lago. 14 de diciembre de 2021. Fideicomiso firmado en la oficina de Howard. Oberyn y Pinsky testificaron. Documentos asegurados. Regina aún no lo sabe. Lo sabrá cuando lo necesite. Enero de 2022. Carta para Regina redactada. Colocada en caja fuerte. Llave entregada pronto. Había estado documentando durante 30 años. Lo había visto mucho antes que yo. Me senté con un cuaderno en mi regazo hasta que el sol salió sobre los tejados. Luego tomé una decisión. Pensé en hacerlo discretamente. Podría haber presentado los documentos del fideicomiso en el registro del condado, haberle enviado a mi madre una carta certificada explicando que su narrativa de 4 años había sido incorrecta, y dejar que ella asimilara la noticia en su cocina con la puerta cerrada. Una retractación privada habría protegido a mi madre. Habría protegido a Vanessa. Pero había algo más que necesitaba entender antes de tomar la decisión. Llamé a mi prima Marta un sábado por la tarde. Marta trabajaba en Boston como abogada corporativa. Tenía la edad de Vanessa. Había estado en la fiesta de compromiso en Greenwich. Le pregunté casualmente, Marta, ¿sabes algo sobre el acuerdo prenupcial de Vanessa con los Harwell? ¿Alguien te lo ha mencionado? Ella guardó silencio por un largo momento. Regina, no debería contarte esto. Hay una declaración de bienes adjunta. Vanessa incluyó la casa del lago de Vermont como uno de sus bienes aportados por 1.6 millones. Los Harwell estructuraron una contribución equivalente a su parte. Todo está condicionado a la veracidad de sus declaraciones. Dejé que el silencio se prolongara. Marta dijo, asumí que lo sabías. Asumí que había un acuerdo. No hay ningún acuerdo. El silencio en su lado de la línea era diferente ahora. Ella dijo, Regina, eso es fraude. Lo sé. Eso no es solo drama familiar. Eso es una tergiversación procesable en un contrato matrimonial. Los abogados de los Harwell desharán toda la estructura si se enteran. Lo sé, dijo ella. ¿Qué vas a hacer? Dije, voy a dejar que ella se lo muestre a ellos mismos.
elegí la verdad. No en voz baja, no en privado. Donde todos los que necesitaban verlo pudieran verlo a la vez. Llamé a Howard el 26 de febrero. Le hice una pregunta, ¿vendrá si lo llamo el 21 de marzo? Hubo una pausa en la línea. Dijo, estaré en Cooperton esa mañana. Esperaré en una cafetería a 2 cuadras del resort. Me llamas cuando quieras que entre en la habitación, no antes. Gracias, Regina. Sí. Tu padre hubiera querido estar allí, así que estaré allí por él. Colgué. Esa noche, llamé al Dr. Oberyn en Saratoga Springs. Contestó al tercer tono. Le dije quién era. Él dijo, sé quién eres, Regina. Le pregunté si recordaba el testimonio de diciembre de 2021. Dijo, lo recuerdo como si fuera la semana pasada. Tu padre me hizo conducir hasta la oficina de Howard un martes nevado. Estaba delgado. Pero su mente estaba clara. Leyó cada página del fideicomiso en voz alta. Firmó delante de mí y de Walter Pinsky. Nos preguntó a ambos si creíamos que actuaba bajo influencia indebida o coacción. Ambos dijimos que no. Firmamos. Pregunté, ¿estaría dispuesto a testificar sobre esos hechos si fuera necesario? Él dijo, estaría dispuesto a conducir a Albany mañana si fuera necesario. Tu padre era un amigo. Le di las gracias. Él dijo, Regina, cuídate. Colgué. Ella no tenía idea de lo que le esperaba en su propia boda. A principios de marzo, volé a Boston para lo que mi madre había llamado un desayuno de hermanas previo a la boda. Fue en un lugar de brunch en Southern. Vanessa lo había organizado. 3 de sus damas de honor estaban allí, 2 primas, mi madre, yo. La conversación fue sobre flores y planos de asientos. Escuché. Comí huevos. Bebí café negro. Mi madre no dejaba de tocar su collar de perlas. Lo hacía cada vez que Vanessa contaba una historia sobre la familia de Caleb. Después de 90 minutos, Vanessa anunció que tenía que irse para una prueba de vestuario. El grupo se disolvió. 2 de las damas de honor me invitaron a tomar un café a la vuelta de la esquina. Eran amables. Una de ellas, una asociada junior en un bufete de abogados de Boston llamada Olivia, ya llevaba 2 copas de mimosas del desayuno. Nos sentamos en un reservado trasero en una cafetería en Tremont Street. Olivia se inclinó sobre la mesa. Solo quiero decir, Regina, eres tan generosa con lo de la casa del lago. ¿Tan generosa? Sonreí. Incliné la cabeza. Cuéntame más a qué te refieres. Olivia agitó la mano. Vanessa nos contó el acuerdo anexo. Los Harwell están igualando sus bienes aportados. La casa del lago es el plato fuerte. Realmente estás haciendo que todo este matrimonio funcione para ella. La otra dama de honor, una pelirroja llamada Bryn, le dio una patada por debajo de la mesa. Olivia la despidió con la mano. Oh, vamos. Es familia. Regina lo sabe. Seguí sonriendo. Por supuesto. Me alegra que todo esté saliendo bien. ¿Cuándo arregló Vanessa todo eso? Quiero asegurarme de tener mi momento adecuado para el papeleo. Olivia, muy servicial. ¿Agosto? El pasado agosto. Los abogados de los Harwell insistieron en la declaración adjunta antes de proceder con el acuerdo prenupcial. Vanessa firmó su lista de bienes aportados en su oficina de Hartford. Nos dijo que el valor que le dio a la casa del lago se basó en una tasación reciente que había hecho su madre. Dejé que las palabras se asentaran en mi cabeza. Pregunté, ¿Vanessa mencionó cómo consiguió mi madre una tasación? Olivia se encogió de hombros. Algún tasador local en Vermont. Diane lo manejó. Vanessa dijo que su mamá es buena en logística. Bryn, ahora más cuidadosamente, Regina, ¿estás de acuerdo con todo esto? Dije, estoy bien. Quiero asegurarme de que mi hermana tenga todo lo que necesita. Pagué el café de todos. Dejé una propina del 25%. Caminé hasta mi hotel. En mi habitación, junté el resto. Los Harwell habían estructurado un acuerdo de contribución equivalente.
Vanessa enumeró activos, incluida la casa del lago por 1,6 millones, valorada por una tasación que mi madre había arreglado discretamente. Los Harwell igualaron. El acuerdo, un documento adjunto al marco prenupcial principal, dependía de la veracidad de las declaraciones de Vanessa. Mi madre no solo había permitido el fraude. Lo había facilitado. Había encargado la tasación. Me senté en el escritorio del hotel durante mucho tiempo. Llamé a Howard desde el teléfono de la habitación del hotel. Le conté sobre la tasación. Tomó notas. Dijo que su asistente legal se pondría en contacto con la oficina del asesor de Vermont el lunes por la mañana para averiguar qué tasador con licencia había sido contratado y cuándo. A las 4 horas de mi llamada, me envió un mensaje de texto: localicé al tasador. Proporcionará registros si se le solicita. El nombre de Diane aparece en la carta de compromiso. Me quedé con eso. El nombre de mi madre en una carta de compromiso para una propiedad que no poseía. Ligado al contrato matrimonial de su hija. No iba a exponer a Vanessa. Iba a dejar que Vanessa se expusiera a sí misma. Volé a JFK la mañana del 19 de marzo. Alquilé un coche en el aeropuerto. Conduje las 4 horas hasta Cooperstown. Me registré en el Otsego Resort Hotel con mi propio nombre. Pedí una ensalada en mi habitación. Leí durante 2 horas. Esa noche, caminé por los terrenos del resort. El lago estaba oscuro. El viento era cortante. Me paré al borde del agua durante 10 minutos. Volví a mi habitación. Dormí 7 horas. Fue el mejor sueño que había tenido en 4 años. La boda fue el sábado, 21 de marzo. Bajé a desayunar a las 9. Mi madre me vio en el buffet. Se acercó. Me abrazó rígidamente. Me sostuvo a distancia. Regina, ese vestido es un poco sencillo para una boda, pero te sienta bien, cariño. El vestido era de seda azul marino, hasta la rodilla, de líneas simples. A mi padre le gustaba el azul marino. Gracias, mamá. Vanessa apareció en la puerta. Me vio. Se acercó. Me besó en ambas mejillas. Se rió con su risa practicada. Gran día. Gran día. ¿Estás lista, Rege? Estoy lista. Bien, porque tengo muchas cosas que preguntarte más tarde. Me guiñó un ojo. Serví café. Caleb pasó por el comedor con su padre. Me saludó cortésmente con la cabeza. Se estaba ajustando los gemelos. Su madre llegó al resort a la 1. La vi entrar por el vestíbulo, pendientes de perlas, traje color crema. Besó a mi madre en la mejilla. Todavía no me había visto. Los observé a todos desde una pequeña silla cerca de la chimenea del vestíbulo. A las 3, fui a la ceremonia. A las 4, Vanessa se casó. A las 5:30, entré en el salón de baile. El salón de baile del Otsego estaba cálidamente iluminado. Manteles blancos, centros de mesa de cristal, 200 invitados, un cuarteto de cuerda en la esquina tocando algo ligero, bandejas de champán moviéndose entre la multitud, el olor a lirios y pan caliente. Los Harwell estaban agrupados cerca de una alta ventana en la pared sur. La madre de Caleb con su traje crema y pendientes de perlas. El padre de Caleb de gris oscuro. Caleb entre ellos, ajustándose los gemelos de nuevo. Mi madre estaba cerca de la entrada, realizando tareas de anfitriona que no le habían sido asignadas. Vestido de madre de la novia azul marino, su collar de perlas, el que tocaba cuando mentía. Lo estaba tocando ahora. Vanessa recorría la sala. Cada mesa recibía la misma mano en el hombro, inclinación de cabeza, risa practicada. El vestido era de satén marfil con una cola de 4 pies. Yo estaba cerca de la barra. Tomé un agua con gas. No bebí. Vanessa me vio. Caminó hacia mí con esa risa ya en movimiento. Nos colocó de manera que estábamos frente al grupo de padres de Harwell y 3 de sus damas de honor y un pequeño grupo de primas. Unas 15 personas directamente al alcance del oído, otras 60 al alcance de la audición. Ella levantó ligeramente la voz. No un grito, solo lo suficiente.
Regina, antes de los discursos, quiero que esto sea oficial. Quiero que me des las llaves de la casa del lago hoy, delante de todos, como tu regalo de bodas para mí. Varios invitados se giraron. La cabeza de la madre de Harwell se levantó. Su marido se detuvo a mitad de una frase con un invitado de Greenwich. Dije, Vanessa, este no es el momento adecuado. Es el momento perfecto. La familia de Caleb está aquí. Deben ver que compartimos cosas en esta familia. Podemos hablar de esto el lunes. Vanessa se rió. Su risa practicada. El lunes estarás en un avión de regreso a Suiza y nosotros estaremos en nuestra luna de miel. Así que hoy, por favor. Mi madre vio el momento y se acercó. Puso su mano en la espalda de Vanessa. Levantó la voz para igualarla. Vanessa tiene razón, cariño. Trabajas en el extranjero. Sin marido, sin hijos. ¿Para qué la necesitas? Solo entrega las llaves. Haz de este un día feliz para tu hermana. Dije, mamá, para. Ella no se detuvo. No hagas una escena, Regina. Solo dale las llaves. Lo hemos discutido durante meses. ¿Sabes lo que tu padre hubiera querido? Mamá, tú no sabes lo que mi padre hubiera querido. No me digas lo que sé. La atención de la sala estaba ahora sobre nosotros. Quizás 60 cabezas, luego 80. El cuarteto de cuerdas siguió tocando durante medio compás más y luego se apagó cuando el violonchelista levantó la vista y vio lo que estaba sucediendo. Todas las caras se habían vuelto hacia mí. Sostuve mi pequeño bolso de mano azul marino en mi mano izquierda. Mi mano derecha estaba a mi lado. Mi respiración era uniforme. No, dije una palabra. La sonrisa de Vanessa se tensó. La actuación se interrumpió brevemente. Regina, no me hagas esto en el día de mi boda. No te estoy haciendo nada, Vanessa. Mi madre dijo más fuerte, Regina, no seas egoísta. Tu padre hubiera querido esto. Siempre decía, la familia es lo primero, punto. La sala estaba en silencio ahora. 200 personas estaban en silencio. Incluso los camareros habían dejado de moverse. Mantuve mi voz plana. Mantuve mis ojos en mi madre. Mi padre quería exactamente lo que está escrito en su testamento, mamá. Lo que tú y yo sabemos que no es lo que has estado diciéndole a todo el mundo durante los últimos 4 años. El rostro de mi madre cambió. Cambió por etapas. Primero confusión, luego el reconocimiento de que yo sabía, luego la cosa más vieja y dura debajo. Su mano se levantó y me abofeteó. El sonido se propagó por el salón de baile, un golpe limpio y nítido. El cuarteto de cuerda dejó de tocar a mitad de una medida. La marca de la mano floreció en mi mejilla izquierda. Caliente, inmediata, visible desde el otro lado de la sala. No levanté la mano a la cara. No me inmuté. No miré al suelo. Giré la cabeza lentamente hasta que volví a mirar a mi madre. La miré a los ojos durante 3 segundos completos. Vanessa, detrás de ella, hizo un pequeño sonido como un animal pequeño. La madre de Caleb tenía una mano en el brazo de su marido. Su rostro estaba muy quieto. Estaba mirando a mi madre. No me estaba mirando a mí. Recogí mi bolso de mano de donde había caído al suelo a mis pies. Caminé entre el grupo de invitados, pasé por delante de 3 damas de honor, una prima, el camarero que sostenía una copa de champán congelada a mitad de vertido, salí del salón de baile, atravesé las puertas dobles, crucé el vestíbulo, pasé por delante del maitre, que retrocedió sin hablar. Hasta la terraza. La terraza estaba vacía. El aire de marzo estaba 20 grados más frío que el salón de baile. El frío en mi mejilla izquierda era lo único que me mantenía firme. Abrí mi bolso de mano. Saqué mi teléfono. Mi mano temblaba ligeramente. La apoyé contra la barandilla. Marqué el número de Howard. El teléfono sonó 2 veces. Él contestó. Dije una palabra. Ahora. Él dijo, 8 minutos. Colgué. Me quedé en la terraza otros 2 minutos. Respiré aire frío.
Me enderecé el vestido. Me toqué el pelo una vez. No me miré la mejilla. Volví a entrar. Crucé el vestíbulo. Entré al salón de baile por la puerta lateral. Caminé hasta mi mesa asignada en la sección principal. Mesa 2. Me senté entre un primo mayor de los Harwell y una silla vacía donde habría estado mi padre. El maitre había señalado discretamente a la cocina. Se estaba sirviendo el primer plato. Sopa de tomate. Los camareros se movían por la sala sin hablar. Mi madre había regresado a su asiento en la mesa principal. No estaba comiendo. Tenía las manos cruzadas en el regazo. Vanessa había sido reubicada junto a Caleb. Caleb miraba la mesa. Los padres de los Harwell habían regresado a su mesa. La madre de Caleb me estaba observando. No la miré directamente. Cogí mi cuchara. La marca de la mano en mi mejilla seguía caliente. Comí 2 cucharadas de sopa. Dejé la cuchara. Puse mi servilleta en mi regazo. La prima mayor de los Harwell a mi lado se inclinó ligeramente. Dijo muy en voz baja, ¿estás bien, querida? Dije, lo estaré. Ella dijo, tengo una amiga que es abogada de familia en Hartford. Si necesitas un nombre más tarde, te daré uno. Dije, gracias. Ella no dijo nada más. Llegó el segundo plato. Halibut asado. No lo comí. Lo corté en trozos. Reorganicé los trozos. Bebí agua. Mi madre, al otro lado de la sala, jugueteaba con su plato. Una vez me miró. Yo no la miré de vuelta. Vanessa lloraba en voz baja en su servilleta. Caleb había alejado su silla media pulgada de la de ella. Miraba el mantel. La madre de Hartwell no había cogido su tenedor. Comenzó un brindis. Un tío de los Harwell se puso de pie. Pronunció un breve y educado discurso. Levantó su copa. Aproximadamente 1/3 de la sala levantó sus copas. Los otros 2/3 no lo hicieron. El tío se sentó rápidamente. El maitre se acercó a mi mesa. Se inclinó y dijo en voz baja, «Señorita Sharp, ha llegado un caballero al vestíbulo pidiendo hablar brevemente con la sala. Dice que lo está esperando». Dije, «Hágalo pasar. Hagan espacio en la mesa principal». Él asintió una vez y se fue. Esperé 1 hora. Eso fue todo lo que tomó. A las 6:50 de la tarde, las puertas principales del salón de baile se abrieron. Howard Bennett entró. Traje azul marino, portafolio de cuero bajo el brazo derecho, pelo blanco y pulcro, 68 años. Caminaba como había caminado hacia su propia oficina 5 semanas antes. Firme, sin prisas. El coordinador del resort, a quien había informado en la puerta esa tarde, caminaba medio paso delante de él. Me levanté. Howard llegó al piso frente a la mesa principal. Dejó su portafolio en la esquina de la mesa. Se giró para encarar la sala. 200 personas se quedaron en silencio. Habló, «Buenas noches. Mi nombre es Howard Bennett. Fui abogado y amigo personal de Gerald Sharp durante 25 años. Soy el albacea de su patrimonio. No habría venido a esta boda sin invitación a menos que fuera necesario». «Es necesario». Mi madre se levantó a medias de su silla en la mesa principal. «Howard, este no es el momento. Esto no es apropiado». Howard, suavemente, sin girarse hacia ella, «Me temo, Diane». «Lo es». Ella se sentó. No miró a Vanessa. Su mano fue a su collar de perlas. Howard abrió el portafolio. Sacó un documento grapado. Lo sostuvo para que la sala pudiera ver la portada. Este es el Sharp Family Revocable Trust. Fue ejecutado el 14 de diciembre de 2021 en mi oficina frente a 2 testigos que aún residen en el estado de Nueva York. Fue firmado por Gerald Sharp estando en su sano juicio 11 días antes de que se surtiera cualquier receta de morfina para cuidados paliativos. La capacidad está documentada en mis notas contemporáneas también en este archivo. Pasó una página.
El fideicomiso transfiere la propiedad del lago en Lake Champlain, Vermont, a un fideicomiso revocable. La propiedad fue comprada en 2018 íntegramente con fondos de la cuenta de suplemento de jubilación personal de Gerald Sharp establecida en 1981. Nunca se mezcló con los bienes conyugales. Tras la muerte del otorgante, la propiedad pasa a un único beneficiario nombrado. Leyó la siguiente línea lentamente. Única beneficiaria, Regina Margaret Sharp. Ninguna otra parte nombrada, ninguna reclamación conyugal adjunta. Vanessa se puso de pie en la mesa principal. Eso no es. Eso no puede ser correcto. Eso no es lo que mamá me dijo. Howard se volvió hacia Paige con calma. Me temo que sí lo es, Vanessa. Lo ha sido desde diciembre de 2021, hace 4 años y 3 meses. La sala exhaló. Algunos invitados se miraron. La madre de Harwell dejó su tenedor con mucho cuidado en el borde de su plato. Mi madre dijo, Howard, ese documento es inválido. Gerald no estaba en su sano juicio. Howard pasó a una pestaña diferente. Diane, esperaba que dijeras eso, así que quiero abordarlo directamente con la sala como testigos. Sacó un segundo documento grapado. Esta es la certificación de capacidad firmada el 14 de diciembre de 2021 por el Dr. James Overin, cirujano jubilado de Saratoga Springs, y Walter Pinsky, ingeniero senior jubilado de General Electric Schenectady. Ambos hombres se sentaron con su esposo durante 2 horas. Ambos hombres confirmaron su claridad cognitiva. Ambos hombres están vivos y dispuestos a proporcionar testimonio jurado si se les objeta. Hablé con el Dr. Overin por teléfono la semana pasada. Está disponible con 24 horas de aviso. Mi madre se recostó bruscamente. La silla chirrió contra la madera. Howard volvió a meter la mano en el portafolio. Sacó un pequeño altavoz negro. Lo colocó sobre la mesa principal junto al documento del fideicomiso. Sacó su teléfono. Habló a la sala. El 11 de mayo de 2022, un mes después del funeral de Gerald Sharp, Diane Sharp visitó mi oficina sin cita previa. Me pidió que destruyera este documento de fideicomiso. Me negué y documenté la conversación. 4 días después, el 15 de mayo de 2022. Dejó un mensaje de voz en la línea principal de mi firma. Ese mensaje de voz se conserva en nuestro sistema telefónico. Lo voy a reproducir ahora. Presionó reproducir. La voz de mi madre salió por el altavoz. 4 años más joven, enérgica, casi alegre. Howard, soy Diane Sharp. Necesito que destruyas ese documento actualizado. Romperá a la familia. Gerald no estaba pensando con claridad cuando lo hizo. Por favor, destrúyelo. Llámame. El mensaje de voz terminó. El salón de baile estaba completamente en silencio. Howard volvió a presionar reproducir. El mensaje de voz se repitió. La mano de mi madre estaba apretada en su collar de perlas. La mano de Vanessa voló a su boca. Un jadeo fuerte y agudo. Howard lo reprodujo por tercera vez. Para la tercera reproducción, la madre de Harwell se había levantado de su silla. Miraba a su hijo. Su rostro estaba muy quieto. Caleb miraba el suelo. Howard dejó que el mensaje de voz terminara por tercera vez. Apagó el altavoz. Volvió a guardar su teléfono en el bolsillo interior. Habló una vez más. Pedir a un abogado que destruya un documento de fideicomiso debidamente ejecutado es un asunto grave. Constituye solicitud bajo la ley penal de Nueva York. He conservado la solicitud. El mensaje de voz y mis notas contemporáneas. Los pondré a disposición de la oficina del fiscal de distrito del condado de Albany para su revisión el lunes por la mañana. Hizo una pausa. Hay un asunto más. También he localizado al tasador con licencia que fue contratado en agosto del año pasado para valorar la propiedad del lago en Lake Champlain. La tasación fue encargada por Diane Sharp. La tasación se utilizó para respaldar una declaración de activos aportados en un acuerdo matrimonial. Diane Sharp no es. Nunca ha sido, y nunca será la propietaria de esa propiedad. El uso de esa tasación en cualquier contrato es una tergiversación.
La madre de Harwell caminó hasta el lugar de Vanessa, sentada en la mesa principal. Cogió la pequeña carpeta de cuero para asientos que había estado junto al plato de Vanessa. La vi abrirla. La vi encontrar lo que buscaba. Sacó un documento grapado de la carpeta, la declaración de bienes aportados del acuerdo secundario. Vanessa había guardado su copia con su tarjeta de lugar para mostrársela a sus primas más tarde. La madre de Harwell lo sostuvo brevemente. Leyó la sección relevante para sí misma. Su mandíbula se movió una vez. Se volvió hacia Caleb. Dijo una frase con calma, lo suficientemente alta para que la escuchara la mesa principal: necesitaremos discutir esto en casa esta noche. Tomó a Caleb por el codo. El padre de Harwell se puso de pie. Se abrochó la chaqueta de su traje. Los tres salieron del salón de baile por las puertas principales. Mi madre se sentó bruscamente en su silla. La silla chirrió de nuevo contra el suelo de madera. Vanessa lloraba. Un llanto fuerte y feo, del tipo que nunca había practicado frente a un espejo. La cola de satén marfil de su vestido estaba amontonada bajo la pata de la silla. Howard cerró el portafolio, lo recogió y regresó por el suelo del salón de baile. Al pasar por mi silla, se detuvo. Me miró. Asintió una vez. Siguió caminando. Salió por las puertas principales. Si alguna vez has tenido que establecer un límite tan limpio que terminó una relación, y después sentiste, no orgullo, no ira, solo tranquilidad. Cuéntamelo. Quiero saber cuál fue el tuyo. Me puse de pie. Recogí mi abrigo del respaldo de mi silla. Salí del salón de baile sin mirar a nadie. Esa noche conduje las 3 horas desde Cooperstown hasta Lake Champlain. La carretera estaba vacía. Pasé 3 camiones y un policía estatal. No encendí la radio. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Lo dejé vibrar. Lo puse boca abajo en la siguiente gasolinera. Llegué a la casa del lago a las 11:30. Encendí la luz del porche, abrí la puerta, entré. La casa estaba fría. Encendí la estufa de leña. Saqué la vieja manta de lana de mi padre del armario y me la envolví alrededor de los hombros. Hice té. No comí. Me senté en el suelo frente al fuego. Abrí mi cuaderno de cuero, la llave de latón en su llavero de cuero. La carta ahora desplegada y leída muchas veces. Leí su último párrafo en voz alta para nadie. Para el lago, para el muelle, para mí misma. Regina, eres la hija que nunca pidió nada. Así que, estoy pidiendo en tu nombre. Toma lo que es tuyo. Construye una vida que sea tuya. Y cuando me necesites, mira el agua. Estaré observando. Me quedé en la casa del lago durante 4 días. Caminé por el muelle cada mañana. Bebí café en el porche con la vieja manta de lana de mi padre. Encendí hogueras. Dormí 10 horas por noche durante 3 noches seguidas. No revisé mi teléfono. Mi madre llamó 14 veces el primer día. Mi hermana llamó 8. Dejé que los mensajes de voz llenaran la bandeja de entrada sin escucharlos. El tercer día, mi prima Marta envió un mensaje de texto. La familia de Caleb lo oyó de un amigo de Hartford. El abogado de mamá llamó al tuyo. Quédate donde estás. El martes, mi oficina en Zúrich me envió un correo electrónico. Brigitte no había oído nada de lo sucedido. Escribió: vuelve cuando vuelvas. Le envié 2 frases por correo electrónico: volveré el próximo lunes. Gracias. Howard me envió un correo electrónico el miércoles. La oficina del fiscal de distrito había recibido su archivo. Se pondrían en contacto en las próximas semanas. No incluyó ningún comentario. Volví a Zúrich el domingo siguiente. No he hablado con mi madre desde entonces. No he hablado con mi hermana desde entonces. No pienso hacerlo. La 4ª noche antes de irme, caminé hasta el muelle a medianoche. El lago estaba en calma. La luna era una delgada curva sobre la orilla occidental. El agua estaba negra y tranquila. No lloré. No reí. Respiré 1, 2, 3 veces.
Hablé en voz alta al agua. Todavía te escucho, papá.